Entonces vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Voy a compartir con ustedes la pantalla. Bueno, vamos a ver aquí qué está pasando. Listo. Por favor, me confirman si ya podemos ver la presentación. Sí, ya la podemos ver. En la sesión pasada tocamos un tema muy importante. Hablamos acerca de la protección divina y en el día de hoy también abordaremos un tema muy importante para que podamos crecer en nuestra fe cristiana y en los fundamentos bíblicos de nuestra fe. Estas lecciones que estamos estudiando nos van a ayudar a fortalecer nuestra fe desde sus propios fundamentos, porque en estas lecciones estamos abarcando el estudio de las nociones o digamos de las doctrinas básicas del Evangelio de Jesucristo, para que de esta manera podamos tener un buen fundamento sobre el cual edificar nuestra fe. El día de hoy entonces vamos a abordar el estudio de la tentación. La tentación es un aspecto muy clave y que es común a todos los seres humanos. De una u otra manera, todos los seres humanos somos tentados hacia algo, hacia alguna cosa, hacia alguna acción o hacia alguien. Entonces, veamos qué nos dicen las escrituras acerca de la tentación. El sentido bíblico de esta palabra se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. Es una condición en la cual se combinan los conceptos de presiones físicas y emocionales, conducentes a demostrar la calidad de algo. El énfasis de esta palabra entonces está en probar a una persona para que demuestre algo. Entonces, el sentido bíblico de la palabra tentación se relaciona con la idea de poner a prueba una cosa. No obstante, debemos hacer aquí una claridad para que ello no genere confusión a la hora de determinar el sentido bíblico de la palabra tentación y el sentido bíblico de la palabra prueba. Prueba. Si bien es cierto, la palabra tentación hace énfasis en poner a prueba una cosa desde el contexto bíblico. Cuando se habla de tentación, estamos hablando de la seducción, la provocación que incita a una persona hacia el mal o a hacer algo malo o que no agrada a Dios. Esa provocación, seducción, puede estar generada, escúcheme bien,
como en el caso de Adán y Eva, por el tentador, Satanás el diablo, que también es conocido como el tentador, pero también puede venir incluso de nuestros propios malos deseos. Puede venir también esa seducción o esa provocación por parte de terceras personas, o a veces se pueden juntar todos estos actores para seducirnos y provocarnos hacia lo malo. Entonces, desde el contexto bíblico, cuando hablamos de tentación, hablamos de poner a prueba al ser humano para incitarlo hacia lo malo. Cuando hablamos de la prueba que viene de Dios, en el contexto bíblico no se habla de tentación, sino de prueba. Dios prueba al hombre para refinar, para moldear y para fortalecer o forjar su carácter, de tal manera que el hombre pueda ir siendo moldeado, refinado, formado conforme a la semejanza de Jesucristo. Entonces, esa era una claridad que quería dejar para que no entendamos desde el contexto bíblico, no malinterpretemos el significado de la tentación y de la prueba. Bíblicamente, el contexto de uno y otro es diferente. La tentación se le atribuye a aquella seducción o provocación que incita al hombre hacia lo malo, repito, y la prueba se refiere a eh, aquella circunstancia que Dios permite en la vida de una persona para que a través de esta circunstancia vaya esta persona forjando o formando su carácter. Entonces, eso es muy importante allí que nosotros tengamos ese aspecto en cuenta. Definamos entonces de manera más amplia lo que es la tentación. La tentación es entonces el impulso que nos mueve a hacer algo, especialmente algo malo. Coloquemos un ejemplo de una tentación. Cualquier día usted va de compras, entra a un supermercado y va de compras. Ve algo que le gusta y en su mente piensa que sería fácil robarlo sin que nadie lo viera. Pero su conciencia le dice que no lo haga. De esta manera, entonces usted rechaza ese pensamiento y abandona esa idea, alejándose de ese producto. En ese momento, usted le ha ganado la batalla a la tentación. Sin embargo, cuando nosotros nos recreamos en ese mal deseo y comenzamos entonces a pensar, a recrearnos, a divagar, a examinar las posibles oportunidades de cómo haríamos para robarnos ese producto sin que nadie nos viera, seguramente iremos a ceder ante la tentación. Es muy importante que cada uno de nosotros, cuando sea tentado, con prontitud rechace esos malos pensamientos y esos malos deseos, porque la tentación se origina en el corazón del hombre y se materializan en forma de pensamiento. En nuestra mente comenzamos a pensar cosas que son malos deseos y algunos les dice que las personas comienzan a fantasear con algunas cosas. Algunas personas le llaman fantasías,
Pero cuando esas fantasías se convierten en el deleite de la persona, sin duda alguna, ese deleite que es un deleite que nos lleva hacia lo malo, se convertirá tarde o temprano en un pecado. El énfasis de esta palabra entonces está en probar a una persona para que demuestre algo. Dios mismo prueba a sus hijos, como en el caso de Abraham, quien Dios probó cuando le pidió que sacrificara a Isaac. Cuando Dios prueba a una persona, lo hace con el propósito santo de refinar o moldear su carácter. En las escrituras nosotros encontramos muchos ejemplos de personas que respondieron negativamente ante la tentación. Eso quiere decir que cedieron ante la tentación, pero también encontramos muchos ejemplos de personas que pudieron rechazar la tentación y triunfaron sobre la tentación. Así que encontramos muchos ejemplos, enunciemos algunos relevantes. Comencemos por la tentación de Adán y Eva en el huerto del Edén. Todos conocemos la historia de Adán y de Eva en el huerto del Edén, cómo Dios los colocó en el huerto para que lo labrasen, para que se señoreasen sobre él y para que sojuzgaran en ese huerto, en ese jardín del Edén. Sin embargo, Dios le dio una única directriz a Adán y Eva. Esa directriz fue del árbol que está en el huerto del Edén, de la ciencia del bien y del mal. No extiendas tu mano para comer su fruto. Y allí entonces vino la tentación, vino la seducción y la provocación por parte de la serpiente, Satanás, el diablo, conocido también como el tentador, y tentó a la mujer y dice que el fruto entonces se hizo codiciable a los ojos de Eva, quien comió del fruto y asimismo le dio de comer a Adán. Y de esa manera se dieron ante la tentación porque no rechazaron la seducción o la provocación por parte de la serpiente. Encontramos también la tentación a la que fue sometido el rey David. Cualquier día el rey David se asoma por el balcón y ve a una hermosa mujer bañándose y no rechazó ese pensamiento. Se recreó en ese pensamiento y eso lo llevó a cometer adulterio y posteriormente a cometer homicidio, porque para ocultar su pecado mandó a matar al esposo de Betsabé. ¿Cierto? También encontramos el ejemplo de Sansón, quien fue seducido y engañado por Dalila, una mujer que finalmente lo traicionó y que lo llevó, conocemos la historia, Dalila le corta el cabello a Sansón y entrega a Sansón en manos de los filisteos. Y allí viene la muerte de Sansón. Pero también tenemos ejemplos en la Biblia de personas que pudieron hacerle frente a la tentación y no dejarse seducir o provocar. Encontramos el ejemplo de Abraham. Abraham en cierta ocasión, su sobrino Lot y sus criados fueron llevados cautivos por unos reyes y por un ejército, por unos ejércitos, y Abraham fue con algunos hombres a luchar y rescató a sus siervos, rescató a su sobrino, y Abraham no cayó ante la tentación del dinero, de dejarse seducir por el dinero. Encontramos en Génesis capítulo 14, versículo 22 al 24, que Abraham le dijo al rey de Sodoma estas palabras: he alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra,
que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte. Entonces, después que Abraham combatió con 5 reyes, obtuvo un gran botín. Pero Abraham no se dejó seducir por ese botín y dijo, no tomaré nada que no sea mío. Todo lo que es tuyo, tómalo tú y yo no tomaré ni una correa ni una sandalia de eso. Para que luego no digas, yo enriquecí a Abraham. Tenemos otro evento del profeta Eliseo en el segundo libro de los Reyes, cuando un general se presenta ante él, de un ejército asirio, se presenta ante él con una lepra. Y Eliseo le ordena que vaya y se bañe y se sumerja 7 veces en el río. Y aquel hombre recibe una sanidad milagrosa en aquel instante y fue sano de la lepra. Aquel hombre quiso pagarle ese milagro a Eliseo y Eliseo no aceptó la paga por hacer la obra de Dios. No se dejó seducir por las coimas, no se dejó seducir por el dinero, por los presentes que trajo aquel general para pagarle de alguna manera el milagro y la obra que Dios había hecho en él. En ese mismo momento Eliseo rechazó la tentación de el dinero. También encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 20, que hubo un hombre que ofreció dinero al apóstol Pedro para que éste orara por él e impusiera manos y descendiera sobre él el Espíritu Santo. Un hombre llamado Simón le dijo a Pedro, ¿cuánto quieres de dinero para que me des eso que tú tienes? El apóstol Pedro le respondió y le dijo, vive Jehová. Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Entonces, así hay muchos ejemplos. El más relevante de todos es el ejemplo de nuestro propio Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para que fuera tentado por el diablo. Allí vemos que el diablo le tentó. Primero le dijo, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús le respondió y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Luego lo llevó al pináculo del templo, ¿verdad? Y le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo, todos estos reinos te daré si postrado me adorares. El Señor tampoco se dio ante la tentación y le dijo, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Apártate de mí, Satanás. Entonces, vemos ejemplos de personas que rechazaron la tentación, pero también hay muchos ejemplos de personas que se dieron ante la tentación. Y conocemos entonces las consecuencias de haber cedido ante la tentación. Ahí están las consecuencias. ¿Están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo. Sí. Todavía no la estoy viendo. Vamos a ver un momentico, porque yo no la estoy viendo. Voy a comenzar otra vez. Un momentito, no la estoy viendo. Bueno, bueno, entonces
Dios no puede ser probado, pero los seres humanos sí. Por eso el Señor Jesús como hombre fue sometido a tentación. El mismo Espíritu Santo le llevó al desierto para ese fin. Eso lo leemos en los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo. Aquí concretamente vemos la escritura del Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 1 al 11. Podemos ver la tentación de Jesús. Este hecho demuestra que la tentación del Señor tenía por propósito, del lado de Dios, el probar su calidad humana. De parte de Satanás, llamado el tentador, el propósito era seducir para llevar al pecado y destruir la obra de Dios. Este sentido negativo de la tentación es a veces el que más se utiliza en las escrituras. Ya habíamos explicado anteriormente que en el contexto bíblico, dentro del contexto bíblico, debemos entender la tentación en el sentido negativo, aquella provocación o seducción de parte de Satanás, de nuestros propios malos deseos o de terceros para incitarnos a hacer una mala acción, a llevar a cabo una mala acción. Mientras que hablamos de pruebas, entonces hablamos de aquellas situaciones que Dios permite en nuestra vida para refinar, moldear o forjar nuestro carácter. Bueno, el libro de Santiago nos detalla entonces y nos habla mucho acerca de la tentación. Santiago capítulo 1, versículo 12 al 14 dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, mire lo que dice aquí. Interesante, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba. Parece que el texto bíblico trajera un contrasentido, porque inicia hablando de tentación y luego no nos habla de tentación, sino de prueba. Es que en medio de la tentación, Dios también está atento para probar el carácter del hombre. Satanás o nuestros propios malos deseos o terceras personas nos seducen a hacer lo malo. Sin embargo, Dios también tiene la mirada puesta en el hombre para ver de qué está hecho su carácter y cómo responde el ser humano ante la tentación. Fíjense que cuando nosotros leemos la tentación del Señor Jesucristo, encontramos que quien lleva al Señor Jesús o quien conduce al Señor Jesús al desierto para ser tentado es el Espíritu Santo. Dice la Escritura que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto con el objeto de que fuera tentado. El Señor quería probar la humanidad de Cristo. Al igual, si bien es cierto, y habíamos explicado cuando estudiamos la lección de la divinidad de Cristo, ahí estudiamos que Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre, ¿verdad? Y hablamos allí del proceso de encarnación de Jesús y de cómo Jesús se encarnó y se hizo hombre, sin embargo, nunca perdió su divinidad. Jesús en la tierra era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Y en su calidad de hombre, era un hombre sujeto también a pasiones y a tentaciones, como todos los mortales. Entonces Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ser tentado. Entonces vemos allí, por un lado, la operación del Espíritu Santo de llevar y de meter a Jesús en el desierto para atravesarlo por unas circunstancias y situaciones que pusieran a prueba su integridad humana.
Y por otro lado estaba el actuar de Satanás, que contrario al propósito del Espíritu Santo, lo que buscaba era desvirtuar o degenerar la calidad o la integridad humana de Jesucristo a través de la tentación negativa o acción negativa para corromper la integridad y la santidad de Cristo. En ese orden de ideas, entonces, la tentación, el fin último de la tentación es corromper al hombre, degenerar al hombre, desfigurar la imagen de Dios en el hombre, porque no podemos perder de vista que el hombre fue un ser creado conforme a la imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza de Dios no es una imagen física, porque tal vez yo no me parezco físicamente al hermano Pedro, ni me parezco físicamente al hermano Gustavo, ni me parezco físicamente a la hermana Carmen, ni me parezco físicamente a la hermana Eliu, en fin, no nos parecemos, así que la imagen y semejanza de Dios no está en lo físico. La imagen y semejanza de Dios está en las cualidades y virtudes que Dios puso en el hombre. El hombre es el único ser con la capacidad de razonar y de pensar. No hay otro ser vivo que tenga la misma capacidad de raciocinio o de pensar que el hombre. Los animales actúan instintivamente y aprenden unos patrones por instinto. Ellos aprenden y ejecutan sus acciones instintivamente. Mas el hombre tiene la capacidad de razonar y de pensar. Esa capacidad de razonar y de pensar le lleva también al hombre que Dios le ha dado la potestad de señorear, de gobernar y de dirigir. Entonces, cuando Dios estableció al hombre en la tierra, Adán y Eva, le dijo, señoreate, señoread y sojuzgar la tierra. Es decir, ejerce autoridad y ejerce señorío sobre la tierra. Entonces al hombre también se le ha dado autoridad. Autoridad que perdió el hombre cuando pecó y que quedó en manos de Satanás, pero que fue restablecida con la muerte de Jesucristo. Y por eso Jesucristo, luego que resucita, les dice a los discípulos, he aquí os doy potestad, es decir, os doy autoridad sobre toda fuerza del maligno. En mi nombre impondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios y aunque comieren cosa mortífera no les hará daño. Entonces, de esa manera, el Señor Jesús restablece a través del sacrificio en la cruz la autoridad de la cual había sido despojado el hombre. Entonces, la imagen y semejanza de Dios en el hombre es una imagen y semejanza que se encamina más a las virtudes y cualidades que Dios puso en el hombre, no a la parte física. Entonces, dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, por un lado, entonces está, repito, la intención de Satanás de corromper a través de la seducción y la provocación al hombre para que desarrolle acciones negativas o pecaminosas, y por otro lado está la operación de Dios para probar el carácter y formar el carácter del hombre, para ver de qué está hecho. Cuando el hombre resiste la tentación, tendrá una recompensa. Dice la Biblia, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Para poder resistir la tentación, tiene que haber un profundo amor hacia Dios. El entender que Dios es un Dios santo. Basta ver las palabras que expresó José cuando estaba en casa de Potifar. Conocemos la historia de José, hijo de, el hijo de Jacob, que fue vendido como esclavo, que estuvo preso y luego pasó a ser sirviente de Potifar. Y cuando estaba en la casa de Potifar, la mujer de Potifar se enamoró de él
y cualquier día se desnudó delante de él y lo sedujo para que se acostara con ella. Dice la Biblia que las palabras de José fueron: ¿cómo habré de pecar y y cómo haré tan grande mal en presencia de Jehová mi Dios? Y salió corriendo y huyó del lugar. Esas palabras de José denotan el profundo respeto y el profundo amor que él sentía por el Señor, por su Dios. Para nosotros poder resistir la tentación, tenemos que sentir un profundo amor por el Señor. Y ese amor nos lleva a no pecar. Porque cuando el amor verdadero está en el corazón del hombre, dice la Biblia en la epístola a los Corintios, cuando habla acerca del amor y el fruto del amor, dice: el amor no hace nada indebido. El amor no hace nada indebido. El versículo 13 del primer capítulo de la epístola de Santiago sigue diciendo: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando usted sea incitado o provocado a hacer lo malo, no piense que es Dios quien lo está incitando o provocando. El hecho de que Dios lo haga pasar a uno por alguna circunstancia para formar nuestro carácter no lleva implícito que Dios lo esté incitando a usted para pecar. Muy por el contrario, lo que Dios está brindándolo es fortaleza y apoyo para que usted no ceda ante la tentación. Entonces, Dios no tienta a nadie ni puede ser tentado por el mal. ¿De dónde nace la tentación? Aquí el apóstol Santiago nos explica que la tentación nace en nuestra propia concupiscencia. ¿Qué son nuestras propias concupiscencias? Nuestras propias concupiscencias son nuestros propios malos deseos. Cuando nosotros estudiamos el pecado, entendimos que el pecado abrió una puerta para que la imagen de Dios en el hombre fuera desfigurada y que a través del pecado se abrió el entendimiento y los ojos del hombre, de tal manera que los hombres fueron víctimas de sus propios malos deseos. Comenzaron a conocer la maldad. En ese sentido es que la Biblia expresa que sus ojos fueron abiertos para ver lo bueno y lo malo. El hombre, cuando estaba en el huerto del Edén, estaba en un estado de inocencia. Por eso a ese tiempo se le llama la etapa de la inocencia. El hombre no conocía el mal, pero cuando sus ojos fueron abiertos, entonces el hombre tuvo conciencia de lo bueno y de lo malo y comenzó a ser atraído y seducido por esos malos deseos. Esos malos deseos que están en todas las personas, en todos los hombres, son de, algunas personas la llaman las debilidades. Algunas personas son atraídas y seducidos en el campo de la sexualidad. Algunas personas tienen malos deseos y fantasías con homosexualidad. Otros tienen malos deseos con prostitución, con adulterio, con fornicaciones, en fin, con orgías y con muchos malos deseos. Por el contrario, o por otro lado, hay personas que sus malos deseos se encaminan hacia las bebidas alcohólicas, a las drogas, a robar. Sus malos deseos se inclinan a pensar siempre cómo hacer el mal al prójimo. En fin, en fin, cada uno es tentado según su propia concupiscencia, es decir, según sus propios malos deseos.
Y los malos deseos en una persona pueden ser variados y pueden no ser los mismos entre una u otra persona. Puede que una persona no tenga que lidiar con los malos deseos de la sexualidad, pero sí tenga que lidiar con los malos deseos del alcoholismo o de las drogas o viceversa. Entonces, esos malos deseos que están en el hombre hacen que el hombre sea atraído y seducido. Por aquí entonces es importante aclarar que cuando se despiertan en nosotros estos malos deseos, es cuando nosotros debemos rechazar de manera categórica e inmediata esos malos deseos. Si nosotros nos recreamos y comenzamos a fantasear con esos malos deseos, es muy posiblemente muy posiblemente tendremos como resultado el pecado. Es sin duda natural que deseemos no ser probados, por lo cual el Señor Jesús nos enseñó a orar diciendo, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Eso lo encontramos en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 13. Pero una cosa es cuando somos probados por Dios para refinar nuestro carácter y otra cuando el mundo, Satanás o nuestra propia carne, muchas veces todos combinados, procuran seducirnos hacia el mal. Pero cuando una persona soporta la tentación, obtiene la bienaventuranza de la vida eterna. Romanos 13, versículo 12 y 14 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz, de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Importante cómo finaliza este versículo cuando dice, no proveáis para los deseos de la carne. En el capítulo 8 de la epístola a los romanos, el apóstol Pablo se encarga de explicar la lucha interna que hay en el hombre entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne. El hombre es un ser espiritual, pero también es un ser carnal. Dentro de nuestra configuración tenemos un espíritu y tenemos un cuerpo carnal, ¿verdad? Un cuerpo terrenal. En ese sentido, entonces, en nuestro interior hay una lucha. Normalmente, nuestro hombre interior, que es el espíritu, es un hombre que se encuentra dormido y y poco activo, porque por causa del pecado nosotros hemos sido separados de Dios, de tal manera que nuestro espíritu no se puede alimentar de la fuente que es Dios. Pero cuando nosotros reconocemos nuestros pecados y nos acercamos a Dios en oración, nuestro espíritu comienza a vivificarse. Porque el alimento del espíritu es la lectura de la palabra de Dios. El alimento del espíritu es la oración. Por eso, sabiamente, el Señor Jesús, cuando Satanás le tentó y le dijo, si eres el Hijo de Dios, entonces di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, con tanta sabiduría, le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo que Jesús nos quiere decir con estas palabras es que el único alimento no es el alimento físico. Hay un alimento espiritual que va directo a nutrir nuestro espíritu, a vivificar nuestro espíritu. Y es que no solamente debemos preocuparnos por alimentar nuestro cuerpo físico, sino que también debemos interesarnos y procurar alimentar nuestro espíritu a través de la oración, a través de la lectura y el estudio de las escrituras. Ese es el alimento para nuestro espíritu. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, no proveáis para los deseos de la carne. La carne hace alusión
aquel componente humano que se inclina siempre hacia lo malo. Cuando dice los deseos de la carne, nos habla de aquel componente humano que siempre se inclina hacia lo malo, hacia las bajas pasiones. Entonces el Señor dice, no proveas para los deseos de la carne, pero el ser humano tiende en ocasiones a ser necio. Y la necedad es un defecto que podemos definir que la persona necia sabe lo que no le conviene o sabe que lo que está haciendo está mal, pero lo sigue haciendo. Entonces, el necio es aquella persona que sabe que su tentación es el alcohol y se va para un bar, porque hay un cumpleaños en un bar de un amigo, entonces se va para un bar, sabiendo que él a la fecha tiene problemas de alcoholismo y no ha podido superar esa debilidad o ese problema. Entonces es una persona necia porque será muy difícil que en un bar donde lo que se consume es alcohol, una persona que es alcohólica no vaya a ceder ante la tentación, ¿verdad? Eh, el necio entonces es aquella persona que viendo el mal no se aparta. Hay personas que están viendo el mal y no se apartan. Están viendo que lo que están haciendo está mal y no se apartan. Es una persona necia. La persona necia entiende y sabe que tiene amistades que no le convienen, pero no se aparta. No se aparta de ellas porque le da pena el que dirán, porque de alguna manera le gusta lo que está haciendo a pesar de que sabe que no le conviene. En fin, es una persona necia. En la medida que esa persona se hace necia, comienza a proveer para los deseos de la carne. Porque si usted es una persona que su debilidad es el alcohol y usted se va a un bar y usted comienza a ver que pasa una cerveza por aquí, pasa un trago de whisky por acá pasa un trago de tequila. Usted lo que está es alimentando a través de sus sentidos, a través de sus ojos, sus malos deseos, para que exponerse usted a la tortura de la tentación ahí y de la provocación y de la seducción, ¿verdad? Entonces, no, la Biblia nos dice aquí un consejo, no provean para los deseos de la carne. En otras palabras, no sea necio, apártese de lo que no le conviene, ponga distancia entre usted y lo que no le conviene. Si lo que no le conviene son algunas amistades, ponga distancia entre esas amistades y usted. Si lo que no le conviene a usted son concurrir o visitar ciertos lugares, ponga distancia entre esos lugares y usted. Si lo que no le conviene a usted es ver ciertos programas o ver ciertas cosas, ponga distancia entre esos programas y esas cosas y usted. Eso es ser sabio, eso es ser prudente. Tome distancia y de esa manera no provee para los deseos de la carne. El consejo más oportuno es este: no proveamos para los deseos de la carne. Por el contrario, proveamos suficiente para los deseos del espíritu. Proveamos mucha lectura y estudio bíblico, mucha oración para que nuestro espíritu se fortalezca. Es que en nuestro interior hay una lucha entre los deseos del espíritu y los deseos de la carne, que finalmente va a triunfar aquel que esté mejor nutrido y que goce de una mayor provisión. Si usted ha fortalecido y ha nutrido y alimentado mucho los deseos de la carne, pero no ha alimentado en nada los deseos del espíritu, seguramente los deseos de la carne prevalecerán en esa lucha contra los deseos del espíritu. Pero en la medida en que usted comienza a alimentar el deseo del espíritu a través de la oración, a través del estudio de las escrituras, usted va a notar cómo los deseos del espíritu se van a imponer sobre los deseos de la carne y va a ser más fácil para usted poner distancia entre la tentación y sus actuaciones.
Marcos 14:38 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesta, pero la carne es débil. Ahí está lo que nos dice. El consejo es que proveamos para el espíritu, velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero dice la carne es débil. Es decir, la humanidad del hombre, los malos deseos y las pasiones bajas que están en el hombre siempre nos están inclinando hacia esas pasiones y a esos malos deseos. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Comienza este versículo diciendo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Lo primero que entendemos aquí que las tentaciones son algo que son normales y comunes al ser humano. Es común que todos los seres humanos algún día nos sintamos tentados hacia algo malo. Y quiero aclarar que el hecho de ser tentado no significa que hemos pecado. No. Hemos pecado cuando somos atraídos y seducidos por el pecado. Y dice el apóstol Santiago que una vez hemos sido atraídos y seducidos por el pecado, la tentación da luz al pecado. Eso quiere decir que cuando nosotros nos recreamos en la tentación, esa tentación se hace fértil, se hace fructífera, como una mujer en estado de embarazo. Una mujer en estado de embarazo no hay ninguna posibilidad de que no dé a luz. De alguna manera, el bebé que está en su vientre tiene que salir de ese vientre y nacer a la luz, ¿verdad? Así entonces, cuando nosotros nos recreamos en las fantasías y en nuestros malos deseos y en nuestra propia concupiscencia, estamos dándole la fertilidad necesaria a esos malos deseos para que conciba y se materialice el pecado. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Esas tentaciones decía que son comunes a todos los humanos. El pecado no está en ser tentado. El pecado está en fantasear y el problema está en fantasear y recrearnos en la tentación, porque cuando nosotros nos recreamos en la tentación y fantaseamos con la tentación y comenzamos a dejar que nuestra mente huele a imaginarse cómo sería cuando yo tenga a esa mujer entre mis brazos y cuando yo la bese y cuando yo haga esto, cuando yo tenga ese dinero en mis manos, me voy a comprar esto, cuando yo tenga ese artículo que quiero sacar del supermercado, robármelo sin que nadie se dé, lo puedo vender por tanto y con ese dinero puedo comprar aquello. Empezamos a fantasear y a recrearnos en el pecado y en esos malos deseos y esos malos deseos entonces dan a luz y consuman el pecado. Allí es donde viene entonces el problema, cuando nos recreamos y no rechazamos inmediatamente esos malos deseos. Cuando vienen esos malos pensamientos y no les ponemos freno y los rechazamos. No, señor, yo no puedo hacer eso. Punto. Entonces, allí es cuando viene el pecado. Dios no nos abandona en medio de la tentación. Dice, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir. Y es que las tentaciones que nos sobrevienen son tentaciones humanas, de tal manera que esas tentaciones humanas están enmarcadas dentro de lo que es el ser humano y dentro de lo que el ser humano puede resistir. Dios no va a permitir que nosotros seamos tentados más allá de nuestra condición humana, de lo que nuestra condición humana, en otras palabras, de lo que nuestra condición humana puede resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Cuál es la salida a la tentación? La salida a la tentación no es otra cosa
que el conocimiento de Dios y de su palabra y la oración. ¿Cómo se salió el Señor Jesús de la tentación de Satanás? Respondiéndole con la palabra. Convierte las piedras en pan. No, Señor, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Tírate de aquí del pináculo del templo. No, Señor, escrito está al Señor tu Dios. No, Señor, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Arrodíllate delante de mí y adórame. No, Señor, escrito está, al Señor tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Entonces, fíjese que la salida a la tentación es el conocimiento de la palabra de Dios, porque es que el conocimiento determina el actuar de las personas. Cuando usted conoce y tiene conciencia de las consecuencias del pecado, ¿verdad? De las consecuencias de las malas actuaciones, usted se abstiene de realizar o ejecutar esas acciones, porque tiene conocimiento de las consecuencias. Porque usted no anda por ahí robando y matando a las personas, porque sabe que si usted mata a alguien, seguramente le darán 40, 30, 50 años de cárcel, ¿verdad? Porque usted entiende las consecuencias de esa mala acción. De igual manera, cuando nosotros tenemos conocimiento de las consecuencias del pecado, tenemos conocimiento de Dios y su palabra, ese conocimiento determina nuestro actuar, ¿verdad? Dice el libro de Proverbio, ¿cuál es el hombre en su corazón? Tal es él. El hombre es lo que tiene en su mente y lo que tiene en su corazón. Y así, según su conocimiento, será su comportamiento. Usted entiende que hay personas que frente a determinadas circunstancias se comportan de una manera distinta a las demás. Y es porque tienen un conocimiento. Seguramente si usted está en un vehículo o va en un avión o va en cualquier vehículo y ese vehículo, Dios lo libre, tiene un accidente y hay muchos heridos allí, usted no sabrá qué hacer. Pero si allí hay un grupo médico, usted notará que el grupo médico inmediatamente sabrá qué hacer y ese grupo médico comenzará a actuar de manera distinta a todos los demás. Y empezará a decirle a algunos, no se mueva, quédese quieto, haga presión aquí, ponga un torniquete aquí, etcétera. ¿Por qué? Porque ellos tienen un conocimiento que determina ese comportamiento. Entonces, el conocimiento determina el comportamiento del ser humano. En ese sentido, la salida a las pruebas es el conocimiento de Dios. El libro de los Salmos dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar mi palabra. Es la manera como el hombre va limpiando el camino de las tentaciones y de los malos deseos, guardando la palabra del Señor. Pero para usted guardar la palabra de Dios tiene que conocerla. Usted no puede guardar la palabra del Señor si no la conoce. Las pruebas serán proporcionales a nuestra fuerza o se nos proveerá de fuerzas adecuadas para nuestras pruebas. Las tentaciones que sufrimos no son sobrehumanas, sino humanas, es decir, las que sobrevienen a los seres humanos en general. Y aún esas tentaciones humanas, aún de esas tentaciones humanas, Dios nos dará una salida, es decir, una vía de escape, a fin de que no nos hundamos bajo el peso de una tentación abrumadora. Dios sabe lo que podemos aguantar y por cuánto tiempo podemos aguantar. Los hombres pueden dejarnos en la estacada y huir después de vernos agobiados y malheridos. Y a veces son ellos mismos los que nos han herido, pero Dios es fiel y no nos abandonará con tal que nos acojamos a su gracia, a su poder y no confiemos en nuestra propia fuerza. Segunda de Pedro, capítulo 2 versículo 9 dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Bueno, mis queridos hermanos, esta es la enseñanza que tenía preparada para ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de edificación para todos y cada uno de ustedes. Si alguno tiene alguna pregunta o algo alguna duda que quiera que le aclare.
se abre el espacio. Si no, procedemos a hacer la oración de fe para aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo y quieran entregar su vida al Señor. Les voy a invitar entonces a que repitan esta oración conmigo. Ahí desde su lugar, repita esta oración conmigo. Padre Celestial, vengo delante de ti hoy reconociendo que soy pecador y que tú enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, a que muriera en la cruz por mí. Por eso ahora yo me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones y acepto a Jesús como mi único Señor y Salvador. Te pido que borres todos mis pecados y que escribas mi nombre en el libro de la vida. También te pido que envíes a tu Espíritu Santo a morar en mi corazón para que a partir de hoy me ayude a vivir una vida agradable a ti. En el nombre de Jesús, amén. Dice el Evangelio según San Juan capítulo 1 versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted ha hecho esta oración de fe, usted ahora es un hijo de Dios, como dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 12. Bueno, veo que no hay preguntas, dudas o comentarios. Entonces, vamos a orar y a colocar este tiempo, todo esto en manos de Dios y que Dios nos bendiga. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tus bondades, gracias por tus maravillas, Señor. Padre, venimos delante de ti, Señor, reconociendo tu grandeza, reconociendo tu poder, reconociendo tu señorío sobre nuestras vidas, reconociendo que solo tú eres Dios y que fuera de ti no hay quien salve, Padre Celestial. Señor, nos colocamos en tus manos, Señor, para que tú nos bendiga y para que tú nos guardes, para que tú nos libres de todo mal, de todo peligro y toda acechanza del maligno. Señor, para que tú nos guardes y nos libres del día malo, Señor, y del día de angustia que vendrá sobre toda la humanidad. Que en estos tiempos de angustia y de zozobra por la pandemia del COVID-19, Señor, tú llenes nuestros corazones y nuestras mentes de paz, de tranquilidad, Señor. Señor, sabemos que hay muchas personas agobiadas y bajo mucho estrés, Señor, por esta situación y por situaciones que son conexas a esta cuarentena, Señor. Algunos en esta cuarentena han perdido sus empleos, otros no tienen que comer, otros simplemente se ven desesperados por el hecho de poderse ver vulnerables y expuestos a padecer esta enfermedad. Señor, eso ha desatado un sinnúmero de situaciones que estresan y desesperan a las familias, a las personas. Señor, dales paz, dales tranquilidad. A los que hoy no tienen que comer o alguna provisión, Señor, envía tú tu provisión sobrenatural. Señor, que no falte el alimento en la mesa de tus hijos, Señor. Provee, Señor, al mundo entero, Señor, a los que están en necesidad. Bendice y provee para tu pueblo Israel, Padre Celestial. Que no falte el pan en nuestra alacena, Señor. Señor, que no cese el aceite en nuestras vasijas, Padre Celestial. Guárdanos, Señor, en lo reservado de tu morada, en lo reservado de tu tabernáculo. Tu palabra dice, Señor, que no tendremos temor de mortandad ni pestilencia que ande en la oscuridad, Señor. Tu palabra dice que ninguna plaga tocará nuestra morada, Señor. Señor,
Cúbrenos bajo la cubierta de tus alas y tennos allí bien seguro. Bendice, Señor, a cada persona que se ha conectado para este devocional. Bendícela en su área espiritual, en su área física, Señor. Señor, en su esfera material. Bendícela en todas las áreas de su vida. En el nombre de Jesús lo pedimos todo para tu gloria y para tu honra. Amén.